tienes la puerta abierta y tú tienes mucho caudal conceptual y espiritual dentro tuyo que nos puedes ofrecer. Es dar herramientas para que la gente no tenga miedo a la muerte, porque para mí una de las causas de bloqueos de vida es el miedo a la muerte. Bienvenidos al canal Vida Eterna, respuestas desde la ciencia. Hoy para mí es un día muy especial. Tengo la gran satisfacción de tener aquí entre nosotros y poder presentar a la doctora Luján Comas. La doctora Luján Comas realmente no necesita ninguna presentación. Es muy bien conocida por todos nosotros. Ella es realmente una auténtica referencia para todos nosotros y para todas las personas interesadas en todos los fenómenos estos trascendentes, especialmente en las experiencias cercanas a la muerte. No hay lugar a duda que es en nuestro país una de las personas en quien todos los interesados en estos temas nos dirigimos y la escuchamos, la vemos, leemos sus escritos porque son realmente una enseñanza. Este es el motivo por el cual me siento realmente muy satisfecho. Querida amiga doctora Luján Comas, en primer lugar, muchísimas gracias de todo corazón el haber aceptado compartir estos momentos aquí con nosotros. Estoy seguro que las palabras que nos dirigirás y lo que nos comentarás será luz para aclarar conceptos y aspectos que aún no tenemos suficientemente claro al hablar especialmente de las experiencias cercanas a la muerte. Antes de empezar este coloquio amigable entre tú y yo, quiero repetirte una y otra vez, gracias por tu amabilidad y por tu entrega. Muchas gracias. Es obligado, aunque todos lo conocemos, un pequeño comentario sobre el currículum extenso de la doctora Luján Comas. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. Es especialista en anestesia y reanimación. Es experta en anestesia, en cirugía cardíaca y en trasplante pulmonar. Ella estuvo en el primer trasplante de pulmón en nuestro país, en España. Es presidenta de la Fundación ICLOBI, Lobby Internacional sobre Ciencia y Conciencia. Es directora del proyecto Luz, que consiste en la investigación de la conciencia en muertes clínicas en hospitales de habla hispana, Europa y América. Es también directora del máster Conciencia y Liderazgo Social y Duelo. Es conferenciante, escritora y autora del libro Existe la muerte, de la cual hay una nueva edición más extensa que aconsejo realmente su lectura. Bien, y dicho estos pequeños comentarios como introducción, pasemos ya realmente a lo que nos interesa, que es un diálogo directo con la doctora Luján Comas. Amiga Luján, me gustaría preguntarte en primer lugar, ¿cómo definirías, cómo expresarías tú de una manera clara y concisa qué es una experiencia cercana a la muerte? Bueno, primero de todo, Manel, agradecerte enormemente tu invitación a estar aquí en este programa y también a todas las palabras tan bonitas que has dicho que me he emocionado. Gracias. Y también decir que lo que creemos es lo que creemos, no es un artículo de fe, sino es lo que hemos llegado a entender, a comprender con nuestra mente corta y racional de aquellos fenómenos que no entendemos de otra manera y que creemos que va por aquí. Pero nos damos cuenta que la verdad absoluta ninguno la tiene. No la tenemos. Y que cada año y que hay más descubrimientos, aparatos, tecnología, gracias a los avances de la física cuántica, en los que se demuestra que aquello que no sabías pues es de otra manera. Entonces tenemos que estar abiertos a la ciencia. Lo que no podemos es negar que las experiencias cercanas a la muerte no existen, que son alucinaciones y todo, que ya lo veremos
cuando hablemos. Pero me has preguntado la definición para mí. Para mí, las experiencias cercanas a la muerte, yo las definiría solo aquellas que ocurren en un espacio cerrado como es un hospital, que hay una monitorización y que puedo decir que ha habido un paro, que son las que en la investigación nos interesan, ¿no? Pueden haber muchas más experiencias cercanas a la muerte que no únicamente en el momento de un paro cardíaco. Pero las que a mí me interesan son las del paro cardíaco. Entonces yo diría que es un estado de conciencia muy especial, fuera del filtro del cerebro, porque ocurre en un paro cardíaco, no hay latido cardíaco, no hay tensión arterial y el cerebro a los pocos segundos, 10-15 segundos de no tener ese oxígeno, está con línea isoeléctrica plana, es decir, no hay actividad eléctrica. Por tanto, si decimos que el cerebro es productor de la conciencia, en ese momento está inconsciente, no produce esa función que nos han enseñado que produce. Pero además es en un momento que no hay respiración espontánea y que no hay reflejos medulares. Esas son las tres causas de definición de muerte clínica hasta hace poco, ¿no? Ahora ya se va más de cara al cerebro, pero son las tres cosas. No hay latido cardíaco, no hay tensión arterial, no hay respiración espontánea y no hay reflejos medulares. No hay reflejos del dolor, no hay midriasis, hay midriasis, no hay reflejo a la luz. Y claro, cuando después de la reanimación un porcentaje alto, porque es desde un 6 a un 25% de estos pacientes, te dicen que han estado con una conciencia plena, que han visto, han oído, han tenido hasta gusto. Yo me he encontrado pacientes que han tenido gusto, olfato, ya no solo los sentidos físicos, sino también los sentimientos. Han tenido esa sensación de amor y de paz que no tienen palabras para expresarlo, un amor incondicional. Todo te dicen que está hecho de amor, que el tejido del universo es amor, ¿no? Y luego son capaces de sentir lo que el otro siente cuando hacen una revisión de vida, el dolor que han causado unas palabras tuyas o una acción que tú ni te acordabas, pero el dolor que has causado a otra persona, ¿no? Entonces sientes ese dolor. También sientes o recibes los pensamientos de otras personas. Se comunican por telepatía con personas que han fallecido, incluso con personas que no saben ellos que han fallecido y están fallecidas. Y hay mensajes, les pueden dar mensajes, o sea que coge todos los cuerpos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, porque tienen una sensación de trascendencia, de sentimiento de que están unidos a todo y entienden el para qué de la vida y que todos venimos aquí con algo a hacer. Bueno, es una definición muy larga, pero es otro estado de conciencia. Y muy completa, amiga Luján. Has abordado realmente todas las vertientes y aspectos que comentan estos pacientes. Y yo te preguntaría, ¿tú has tenido alguna vez alguna experiencia cercana a la muerte o algún fenómeno trascendente o alguna capacidad de percepción de vivencias extrasensoriales personalmente? Bueno, experiencias cercanas a la muerte no he tenido ninguna, pero sí que he tenido esas conexiones con el todo, sí las he tenido. Y luego uno se pasa toda la vida intentando buscar otra vez esa conexión con el todo. Yo de pequeña tenía el déjà vu.
sabía el nombre de las personas, no las había visto nunca, y sabía qué hacía cada uno, quién era cada cual, y eso de repente, igual que vino, desapareció. Yo ya cuando entré en la universidad ya no tuve nada, pero siempre en mi vida me han pasado cosas muy raras. Cuando digo muy raras es que es difícilmente tener una explicación lógica, que no la tienen. Mira, es que son muchas. Es que son muchas. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer marido, estaba enfermo con un diagnóstico pues, de muerte porque no tenía ningún tratamiento su cáncer, y claro, yo me dediqué a estudiar todos estos temas para poderle ayudar. Y me fui a un curso de la muerte. Era un día 1 de noviembre. Imagínate, el día de todos los muertos, los santos. Bueno, y salimos de noche de casa, era un viernes, yo dejaba a mi marido con los niños, no sabía si pasaría algo o no, y yo, curiosamente, porque no lo hago nunca, pedí protección al ángel de la guarda. Y me sabe muy mal lo del ángel de la guarda, porque yo voy más a los guías, y el ángel de la guarda lo tenemos siempre y poco caso, ¿no? Pero ese día le pedí. Bueno, nos fuimos y esto era un sitio en la montaña. Éramos 4 personas en el coche y yo conducía. Era una carretera por la montaña, por Vic, que es una zona de Cataluña, es, bueno, todas las carreteras oscuras, no había nadie, un camino de montaña, y de repente nos habíamos pasado del sitio, no lo conocíamos, nos habíamos pasado. Entonces, como no venía nadie, yo hago marcha atrás y giro para meterme, pero con la mala fortuna que había una acequia y yo no la vi. Entonces el coche se me quedó en la acequia, una rueda en la acequia, y se me quedó el coche medio vertical. ¿Y ahora qué hacemos? Todo una oscuridad absoluta. Instantáneamente aparecieron como 10 coches, todos parados, con las luces encendidas. A todo lo largo de la carretera aparecen unas personas jóvenes, unos chicos jóvenes, altos, fuertes. No dijeron ni hola, ni preguntaron qué nos ha pasado. Cogieron el coche en volandas, lo devolvieron a la carretera. Y yo pongo el coche en marcha y cuando miro para atrás no había nadie. Y digo a todo el mundo, pero mirar para atrás. No había nadie. Y esto, con el tiempo, cuando leí la historia de la ECM de la doctora Mary Niels, ella, recordar que había en un kayak, se había hundido en unos rápidos del río y llevaba 30 minutos debajo del agua. Sí. Y bueno, luego la sacaron, la reanimaron y con el kayak como camilla la llevaron por la selva hasta una ambulancia. Pues esta mujer no contó su historia en el momento. Y como a los 6 meses de que le había pasado esto, vino la mujer de un paciente de la doctora Niels que había fallecido. Y le empezó a decir que su marido le había dicho que viniese a verla y que él había estado presente cuando la acompañaron con la camilla a la ambulancia, que él desde el otro plano había pedido permiso para poderla ayudar y presentarse físicamente allá y llevarlo. Yo digo, bueno, pero esto también son seres, no eran personas de diferentes edades, no, todos eran atléticos. Pero sobre todo es que cogieron el coche en volandas sin decir nada y de repente desaparecieron. Entonces, ¿qué pasó? Son fenómenos trascendentes que se nos escapan en la comprensión en nuestra situación tridimensional, pero es evidente de que existe otra situación dimensional de otra, no superponible a la nuestra.
Pero, perdona, pero es que además te cuidan y te protegen. Sí, 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 son protectores siempre estos. Tengo alguna experiencia también en esto. Te quería hacer un comentario. Somos médicos. La formación que recibimos en la facultad se fundamentó totalmente en el método científico cartesiano y newtoniano, materialista totalmente. Entonces, si preguntamos a nuestros compañeros expertos en la vida anímica, psiquiatras, psicólogos, y a los neurólogos como expertos en neurofisiología, y les comentamos experiencias cercanas a la muerte de nuestros pacientes, la respuesta inmediata a mí casi no me dejan terminar la exposición. Me dice, esto son alucinaciones, no te preocupes más, que esto es consecuencia, como has dicho muy bien, a la falta de aporte de oxígeno y de fuente de energía de glucosa al cerebro por el paro cardiocirculatorio que tienen. ¿Te has encontrado con lo mismo, esta actitud de todo el entorno científico materialista que lo incluyen totalmente como alucinación y quedan tan tranquilos y satisfechos y no se preocupan en absoluto? Dice, no le deis más importancia. ¿Te has encontrado también en esta situación? Por supuesto, eso es la tónica general. Pero para mí lo triste es que les preguntas, bueno, pero tú te has mirado esos artículos científicos que salen en tal revista. No, pero míratelos. No, es que no me interesa. Entonces, aquí mezclamos la ciencia con me interesa o no me interesa. No, tenemos que ser científicos. Y para mí el científico es investigador. Y no podemos negar que esto existe, ¿no? Pero para mí la alucinación es como el cajón desastre. Todo va allí. Pero una alucinación sabemos que no tiene las características bien estructuradas de las ECMs. Y además son características que son constantes, no todas, pero que están dentro de una serie de datos que aportan, pero desde la época de Platón están escritos, recogidos, y que es independiente de la cultura, de la religión, del sexo, de la edad. No hay nada. Lo que puede ser es la interpretación, porque nuestro cerebro necesita una interpretación. Entonces, el que está más en la religión católica le va a dar una interpretación católica o... divina. Sí, pero va más allá porque se repite, y eso no lo podemos negar. Y además, en todos hay una sensación impresionante de amor. Pero los que tienen experiencias negativas son muy pocos, es un 4%, y también cambian la vida. Pero las vivencias que tienen son espectaculares, les quedan impregnadas de por vida y te las pueden repetir exactamente igual, palabra por palabra, después de 30 años. En cambio, una alucinación, no. Y además no las quieren volver a recordar, les producen malestar, desasosiego, las cambian con el tiempo y luego a veces ya ni se acuerdan. Pero además no les cambian la vida. Y las ECMs sí. Pero las ECMs además, cuando es en un ambiente hospitalario, son demostrables las cosas que dicen. Porque si te están diciendo, como en el caso tuyo, de aquella paciente, en el quirófano de al lado están operando de tal cosa a tal persona, pues es comprobable. Es objetivo esto. Es objetivo no totalmente. Se puede negar. Pero además pienso que, así como el método científico nos ha ayudado tremendamente a las leyes, a que existan leyes de la física, porque a través de la observación tú puedes medir, pesar, predecir, reproducir, y eso es la física newtoniana. Y nos ha hecho avanzar mucho, pero el hombre no es simplemente unas piezas como es un reloj o como... No, decía Feynman, premio Nobel, sí, que no se puede definir al hombre bajo la
longitudinalidad de las matemáticas. No, es algo mucho más grande. Y cuando uno define a una persona, no le puedes definir porque tenga un corazón, 2 riñones, etc. Es una identidad, y en esa identidad hay un comportamiento, unas creencias, unas vivencias, unas acciones. Todo eso forma parte de la persona, no lo puedes descartar. Y ante el mismo hecho, 2 personas pueden vivirlo diferente. Entonces, si todos somos iguales, si todos deberíamos reaccionar a todo igual para poder ser científico, ¿dónde se queda el libre albedrío? Yo estoy de acuerdo contigo que hay actualmente una serie de pruebas objetivas, certificadas, como la clínica, estas vivencias que comentabas, que son tan lógicas y objetivas que no se pueden negar. Y aparte de esto, pienso, no sé si estás de acuerdo tú, que tenemos también una serie de pruebas con una base científica. Por ejemplo, las resonancias magnéticas funcionales que se practican en estos pacientes, que certifica que el objeto que vieron durante la experiencia cercana a la muerte realmente lo vieron y que condicionó una memoria en las neuronas espejo, y al comentarlas al cabo de unos años se activa, lo cual quiere decir que realmente, ciertamente las vieron. Y la física cuántica, la mecánica cuántica, tenemos una serie de pruebas con un paralelismo total que la verdad es que no podemos negarlo. ¿Estás de acuerdo que actualmente se ha introducido en 1944 por Jordan el concepto de biología cuántica? Es decir, que el ser humano, la biología, la fisiología, tiene un sustrato cuántico que nos permite aceptar que nuestra conciencia hay fenómenos cuánticos. ¿Estás de acuerdo con la biología cuántica? Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo que el cerebro no es productor de la conciencia. Puede ser un reproductor, un mecanismo de utilización de la conciencia, pero todavía no se ha descubierto dónde se produce la conciencia. Entonces, lo que no podemos decir categóricamente es que el cerebro es un productor de la conciencia, como actualmente todavía se está diciendo en las facultades de medicina. Yo creo que habría que hacer una postilla, ¿no? Decir, hasta ahora era así, pero están habiendo pruebas y estudios científicos que nos hablan de una conciencia no local. Es que la conciencia no es material, es cuántica. Entonces, es difícil de entender que algo material pueda producir una cosa no material. Más bien, la conciencia no forma, se introduce en la forma, cerebro, y lo utiliza. Porque hemos visto que cerebros que no están funcionando, personas que se ha demostrado que tienen medio cerebro o que están en coma o que tienen lesiones irreversibles de su cerebro por lesiones por ahogamiento o por un paro tratado a destiempo o lo que sea, esas personas tienen conciencia. Hay estudios científicos que demuestran que esas personas tienen conciencia. Entonces, si el cerebro está dañado, ¿cómo puedes decir que está produciendo una conciencia? Hay algo más y tenemos que poner un interrogante. O en los casos de lucidez terminal, que tú sabes muy bien, en los casos de Alzheimer, si hay una patología en el cerebro y una patología muy evolutiva y ya lleva a lo mejor 8 años o 10 años de evolución, ese cerebro está alterado. ¿Cómo un día antes de morir o unas horas antes de morir esa persona recobra la conciencia, se despide perfectamente de todo el mundo, dice a todo el mundo una frase, su nombre, y luego se va? Eso, científicamente, no podemos decir que no existe, porque hay muchos casos. Y eso pone un interrogante a nuestras creencias. Tenemos que investigar, tenemos que profundizar en todo eso.
Se compara el cerebro, como has expresado muy bien, a una interfaz o un aparato de televisión que recibe información de ondas electromagnéticas de un estudio, por ejemplo, y lo que hace el cerebro es transformar esta información que recibe en imagen y sonido. Un televisor es lo que hace el televisor. Nuestro cerebro hace lo mismo, como has expresado muy claramente tú, que el cerebro, la forma, recibe una información de algo que está por encima y lo traduce en imágenes y sonidos en nuestras sensaciones, sentimientos o lo que sea. Estoy totalmente de acuerdo, amiga mía. Me gustaría preguntarte otro aspecto. Los enfermos que tú has vivido y que conoces, que han presentado una experiencia cercana a la muerte, ¿has visto en ellos que condicionan un cambio importante en su concepción existencial? Es decir, que cambia su dinámica vital, y si lo has visto, ¿en qué aspectos has visto tú que cambia su dinámica existencial en estos enfermos? Cambia absolutamente, absolutamente. A veces no cambia de entrada, otros sí. A veces no cambia de entrada y a veces pueden pasar 30 años. Que la persona no cuenta lo que le ha pasado, tiene épocas difíciles, porque todo el mundo dice, ¡ay, qué bien! Una ECM, me encantaría tenerla. Pero resulta que no es agradable, porque las personas cuando vienen aquí desearían estar allá, o se sienten culpables por haber querido estar allá y tienen unos hijos pequeños, una familia, y que van a pensar, ¿no? Entonces crea una serie de malestar psicológico a las personas que están ahí, y hay muchos que reciben tratamiento porque no saben ubicar qué les está pasando, y cuando se dan cuenta de que han tenido una ECM, porque hay gente que no sabe qué es una ECM, ahora afortunadamente hay mucha divulgación, pero hasta hace poco no, entonces no sabían ubicar, pues entonces empiezan a ver, ¿qué me pasa a mí? Pero en ese cambio hay cambio de gustos, hay cambio de pareja, porque claro, no tienen los mismos valores de antes, no les interesa ir de compras o ir de vinos, por ejemplo, les interesa más estar en contacto con la naturaleza, estar en meditación o estar con uno mismo, estar en comunión con algo más trascendente, les ayudar a los demás, porque realmente lo que cuenta arriba, según dicen, es todo lo que tú hayas hecho a través de tu corazón, todo lo que tú hayas ayudado a los demás. Entonces, ¿cómo es la manera de ayudar a los demás? Primero es ayudarte a ti, porque cada uno de nosotros tenemos una huella dactilar diferente, un iris diferente, tenemos una estructura única que nos hace diferentes unos de otros, y cada uno de nosotros ha venido a hacer algo, y no hay ese algo pequeño, todos hemos de hacer algo. Entonces ellos cuando vienen saben que tienen que hacer algo. Los que estamos aquí nos olvidamos, pero ellos saben que tienen que hacer algo, intentan tener todas aquellas acciones que les puedan llevar a tener esa paz y ese amor, ¿no? Y entonces el prójimo es lo que cuenta. Tus pensamientos son los que cuentan. Darle vueltas a tus pensamientos, pues estás a lo mejor ensuciando un canal, estás ensuciando ese campo cuántico en el que todos nos movemos, ¿no? Somos responsables de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Y entonces empiezan a buscar esa coherencia con uno, el que tengan paz cuando realizan una acción, y esa paz únicamente la encuentran en el corazón, y a través de la meditación, cuando alinean su mente con la mente superior, porque nuestro cerebro, siempre entran dudas con nuestro cerebro, ¿no? Sin que quiere saber un poco más, y nuestro cerebro siempre nos lleva a futuro.
es difícil, o ha pasado, es difícil estar aquí. En cambio, con el corazón y a través de la paz, tú puedes estar aquí. Y en ese aquí es cuando está la conciencia. Pero la conciencia no está en futuro. Para el alma no hay futuro, es presente siempre. Entonces, en ese presente tú estás. Y cada vez están más en el presente y en lo que vale la pena, en lo que tiene sentido, ¿no? Entonces, su vida tiene sentido y significado. Y que es muy importante que cuando tú te vayas a morir, no te quedes apesadumbrado, como tantas veces vemos cuando hemos acompañado a seres en ese tránsito, lo que les duele el no haber sido ellos, el haber sido lo que los otros querían, el haber dedicado menos tiempo a la familia, a tus seres queridos, haber aportado algo que tenga valor, que es lo único que queda. El dinero se va a quedar aquí. Tu trabajo también se quedará aquí. Es cómo lo has realizado. Es la actitud, ¿no? La diferencia. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Esta es nuestra realidad. Eso es así, sin nada material. Material, evidente. Porque cada vez que venimos a una vida adquirimos una serie de conocimientos o sabiduría que eso no se pierde, ¿no? Es lo que nos llevamos. Exacto. Es lo que nos llevamos. Yo supongo que tú te has encontrado también con pacientes que hemos hablado con ellos, que han tenido una experiencia cercana a la muerte y nos cuentan que estoy de acuerdo contigo, que esto condiciona, necesita un proceso de maduración y aceptación, pero cuando lo aceptan, como muy bien comentabas, cambia realmente su concepción existencial y por lo tanto su dinámica vital. Has dicho una cosa muy cierta. Bush hizo un estudio estadístico de los pacientes que habían tenido una experiencia cercana a la muerte y el 75% se divorciaron. Es decir, la relación de pareja lógicamente cambia al estructurar una vida de una manera distinta. Pero también ha habido personas que no han tenido una experiencia cercana a la muerte y me han preguntado, supongo que a ti también te lo han hecho. Evidentemente, la experiencia cercana a la muerte condiciona un conocimiento de nuestra trascendencia, de nuestra supraconciencia, de una manera inconsciente. Es posible descubrir y contactar esta supraconciencia, nuestra auténtica identidad, lo que da sentido a nuestra vida, de una forma consciente. Y aquí entramos en un capítulo importante, que es la meditación. ¿Qué concepto tiene para ti la meditación? ¿Es importante? ¿La cualificas como un camino que nos puede ayudar mucho a contactar con nuestra supraconciencia? Hay muchas técnicas, hay que tener cuidado, ¿hay alguna especial? ¿Qué me podrías decir de la meditación? Para mí la meditación es fundamental, porque se trata de parar ese filtro. Tú sabes que tenemos 400.000 bits de información por segundo en nuestro cerebro y que de esos se quedan 2.000. O sea, hace un filtro con todo aquello que no le gusta, con lo que no le resuena, todo eso fuera. Entonces, siempre está alerta por esa supervivencia, ¿no? En el momento que tú meditas, acallas. Entonces, permites que se abra el canal y puedes contactar con otra realidad, sin esperar nada. Y no es de un día para otro. Necesitas mucho tiempo, pero mientras vas acallando ese cerebro y vas estando en el aquí y en la ahora, que es cuando le das opción al alma a manifestarse, o a la conciencia, o a la supraconciencia, ¿no? Para manifestarse aquí. Pero para mí, cualquier técnica que te ayude es buena. Es buena. Incluso a veces hay una técnica que te va bien un tiempo y luego pasas a otra, porque estás en otra etapa de tu vida. O hay mucha gente que con pasear, estar en contacto con la naturaleza es una manera de meditar. Y se puede meditar pues en postura de yogi, pero también caminando.
la cuestión es como ese filtro que tenemos de cerebro, pararlo y permitir que entre, ¿no? Y a través de la respiración, siempre la respiración es la herramienta que nos ha dado la vida, que tenemos a nuestro alcance en un autobús, en un metro, en cualquier espacio, y no la usamos. Pero la respiración, fíjate, nacemos con una inspiración. Si el bebé no inspira, puede tener todos los órganos perfectos, pero no vive, y nos morimos en una expiración. Es decir, que podríamos decir que esa vida es el espacio entre una inspiración y una expiración más profundas, ¿no? La respiración tiene acciones físicas evidentes, porque disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la tensión arterial, masajeas el hígado, favoreces el retorno venoso, tiene muchas acciones a nivel físico que son buenas. Oxigenas todo tu organismo, permites que el CO2 se elimine mejor, tienes más energía, pero es que a nivel emocional también te ayuda a separarte del problema que puedas tener. Y a nivel mental permite que se calle el cerebro. Y a través de la respiración tú conectas con esa supraconsciencia. O sea que la respiración es una herramienta que la vida, Dios, el universo, como quieras llamarlo, nos ha dado, que no utilizamos, pero que va bien siempre. Además, fíjate que las personas o los seres que más viven son los que menos respiraciones hacen, que dan más tiempo a la inspiración, más tiempo a la expiración, que son los yogis, las tortugas. Las tortugas viven 150 años y no sé si tienen 4 o 5 respiraciones por minuto. Los perros viven menos, tienen más respiraciones que el hombre. Pero entonces tendríamos que ser conscientes de que para nuestra salud física, emocional, mental, espiritual, tendríamos que aprender a respirar. No sabemos respirar. Nadie nos enseña a respirar. Nos habla una experta, una anestesista reanimadora, nos habla una experta en la respiración. En las filosofías orientales dicen que la respiración es el vínculo de unión entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Es el vínculo de unión. Extraordinario lo que nos comentabas. Quería comentarte también en relación a las experiencias cercanas a la muerte otro aspecto que a mí me han contado con frecuencia mis pacientes, que es que cuando revisan, tienen muchas veces algunos de ellos la revisión de su vida, pasado, presente, incluso futuro, todo en un mismo momento, porque como has dicho muy bien, solo hay momento presente en esta otra dimensión astral. Lo que les llamó la atención, ellos dicen que no hay ningún juez, esto de un Dios que juzgue. Ellos hablan más del Dios de Spinoza, que es un Dios bondadoso, justo, amoroso, que se juzga es uno mismo, dicen ellos. Y lo que les llamó la atención es cuando vieron, también lo has expresado tú muy bien, que habían cometido actos volitivamente desagradables o nocivos a semejantes animales y al planeta, me han dicho a mí, y que ellos vivenciaban realmente la afectividad y sentimiento que sentía la persona afectada en aquel momento, la vivenciaban ellos. ¿Has tenido también esta expresión y estas vivencias que te han contado los enfermos? No solo, incluso mascotas me han dicho a mí, personas, mascotas, es decir, animales, incluso el planeta, es decir, destruir el planeta es destruirse uno mismo, es afectarse uno mismo. ¿Has tenido también conciencia o conocimiento en relación a que te hayan comentado alguno de tus pacientes, esta visión global, cósmica, de que está todo unido, de que hay una unión total, es un fractal todo el universo? Sí, sí, por supuesto, es el entrelazamiento cuántico, todo está interconectado y sienten el dolor, pero fíjate que uno me contaba que pues era adolescente y mataba pajaritos con una escopeta. El dolor que sintió al darse cuenta de que había matado a los pajaritos y además de una manera
innecesaria, ¿no? Sí, le dolió muchísimo. Lo sienten porque es que tiene que haber un respeto a la vida. Vuelven con ese respeto a la vida. Fíjate que en los tibetanos hay un respeto a la vida, a las hormigas, a la mosca. Extraordinario, ¿no? Entonces, son personas que incluso muchas luego vuelven vegetarianos porque no pueden comer una carne que ha sufrido, ¿no? Y por respeto a la vida, ¿no? No matar a ningún ser vivo, ¿no? Si alguna vez pues lo tienes que comer por lo que sea, pues es rendirle el homenaje y agradecerle el sufrimiento, ¿no? Sí, sí. Qué bonita, ¿qué es esto de agradecer? Yo recuerdo ahora que hablas de agradecer una frase de Cicerón que decía: la gratitud no solo es la mayor de todas las virtudes, sino que es la madre de todas las demás. El que sabe dar las gracias es una persona que es empática, altruista, bondadosa y amorosa, sabe querer. Estoy de acuerdo contigo. Te quería hacer otra pregunta. Es una delicia hablar contigo, Luján. Igualmente. Te quería hacer una pregunta. El mundo en que nos rodea en estos momentos es evidente que impera una gran egomanía. Es un mundo en que el ego, que es nuestra falsa identidad, yo le llamo el no-yo, es materialista, externo, depende de la opinión de los demás y sus objetivos son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Estamos viendo que es precisamente lo que nos dice nuestra supraconciencia, es una dinámica vital totalmente contraria a lo que estamos viendo. Respeto, valores, amor, empatía. Y aquí estamos viendo guerras, pérdida de valores, robos, muerte, de una manera, digamos, salvaje, sin ningún sentimiento. ¿Tú crees que aunque los políticos y los poderes fácticos nos dicen que van a cambiar el mundo, mientras impere esta egomanía, ¿tú crees que es factible que esto cambie? ¿O crees, como decía Gandhi, el cambio que queréis que se produzca tiene que empezar por el cambio en cada uno de nosotros, descubriendo nuestra supraconciencia? Entonces es cuando lo cambiaremos. ¿Cuál es tu opinión en este momento de este mundo tan violento, tan falto de valores? Yo tengo mucha fe en la humanidad y seguro que saldrá la humanidad. Tengo muchísima fe, es grandiosa la humanidad. El ser humano tiene algo infinito dentro, que es su supraconciencia. Seguro que saldremos. Pero ¿tú crees que con esta egomanía y con estas directrices podemos arreglar este maravilloso mundo que nos rodea? Bueno, yo creo que esperamos mucho de los que están arriba, de los políticos. No, el trabajo viene, como has dicho tú muy bien, con la respuesta de Gandhi. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Entonces, yo creo que es la época mejor de la humanidad, la mejor. Fantástico. Porque somos conscientes de que podemos hacer algo. Hasta ahora eran siempre las jerarquías, no todo el mundo tenía acceso al estudio, a los libros, a formarse. Hoy día tenemos facilidad de todo eso y la gente está aprendiendo a que tiene un poder, el que le da su coherencia, y ese poder es el que tenemos que manifestar. Entonces es igual que hayan guerras, es igual entre comillas, ¿no? Tenemos que preocuparnos que alrededor nuestro, lo que nosotros podamos hacer, haya esa conciencia, haya ese sentido, ese valor, ese significado. Y es tan fácil como uno y uno. Claro, luego ya no hay un crecimiento aritmético, sino hay una progresión geométrica hasta llegar a esa masa crítica que yo espero veremos algún día. Pero es la primera vez en la humanidad que tenemos la capacidad de hacer algo. Y entonces para mí no hay conciencia si no hay acción. Si tú no te das cuenta de las cosas, si tú no eres consciente, no puedes actuar. Por tanto, es una época de mucha más conciencia y la conciencia te lleva a la acción. Magnífico.
tienes también fe en esta gran humanidad, porque tenemos este valor infinito que es nuestra supraconciencia. Y aunque la tenemos tapada y ocluida por nuestro ego, llegará un momento que aflorará. Y es la que realmente tiene que cambiar nuestro planeta, nuestro mundo, nuestra concepción existencial. Ha sido maravilloso y es maravilloso. Y ahora me gustaría preguntarte, haznos tú, aparte de estas preguntas que para mí ha sido un placer hacerte, ¿tienes que añadir algún comentario, alguna vivencia tuya o algo que creas que pueda ampliar nuestro conocimiento y nuestra profundidad en el conocimiento, en la interpretación de esta trascendencia tan importante que tenemos todos? Tienes la puerta abierta y tú tienes mucho caudal conceptual y espiritual dentro tuyo que nos puedes ofrecer. Pero yo creo que lo que estamos haciendo, tú y yo y tanta gente, es dar herramientas para que la gente no tenga miedo a la muerte, porque para mí una de las causas de bloqueos de vida es el miedo a la muerte. Entonces, si tú le das científicamente esa capacidad de ver que la vida sigue, pues lo creerás o no, pero hay alguien que ha dicho que, y es científico. Entonces, eso disminuye el miedo, porque el miedo te impide actuar. Y el miedo siempre está en futuro, no está en presente. Entonces tenemos que aprender a vivir en el presente. Y la palabra presente, ya lo dice, es un regalo. Y en ese regalo, ser conscientes del regalo que es la vida. Es que es tan impresionante. Yo cuando veo cómo funciona nuestro cuerpo, digo, es que no nos damos cuenta de la maravilla que es nuestro cuerpo y cómo funciona a pesar nuestro. Porque no lo cuidamos, le damos alimentos que no le van bien, pero el cuerpo siempre intenta arreglarlo. Entonces es valorar lo que tienes, es agradecerlo y que tu vida tenga sentido. Que cuando tú te vayas a morir, creas o no creas que hay otra vida, tu vida haya tenido sentido. Cuando acompañas a morir a una persona atea, no tiene religión, pero se preocupa de si su vida ha tenido sentido, con lo cual ya hay una trascendencia. El hombre es trascendente. La religión es algo cultural, ¿no? Pero la espiritualidad y la trascendencia es inherente al hombre y es independiente de la religión. Entonces, yo creo que lo más importante es vivir. Vivir el aquí y ahora. Aprender a respirar. Agradecer. Agradecer por la mañana cuando te despiertas y dices, ¡ah! Un día nuevo. Si ayer me fue mal, hoy es un día totalmente nuevo. Y es un regalo para mí, pues agradecerlo. Y antes de dormir, hacer una revisión del día de agradecimiento de cosas muy sencillitas que te hayan pasado, pero haberle puesto la atención. Y ver qué has aprendido hoy. A veces en una acción incorrecta, entre comillas, o, ¿sabes?, pensar un poquito más aquello que has hecho o que deberías haber hecho. Siempre aprender, porque cuando uno aprende no hay errores. El error está en seguir haciendo el mismo error una y otra vez. Entonces, ser felices. Si es que el peor enemigo nuestro somos nosotros, es nuestra mente, ¿no? Que dices, bueno, aquí, ¿quién te fastidia, entre comillas, más? ¿Aquella persona que te ha dicho un comentario que no te ha gustado? ¿O tú que estás las 24 horas dándole vueltas a lo mismo? Pues, evidentemente tú, porque un pensamiento tiene un componente neuroquímico que tiene una manifestación física. ¿Quién te la ha producido? ¿Aquella persona? No. ¿Cómo lo vives? Entonces, aprender que la realidad es neutra, es cómo la vivimos y aprender a que siempre hay otra manera de vivirlo. Maravilloso, ¿eh? Esto es una filosofía vital. ¿Cuánto te agradecemos, amiga Luján,
qué auténticas verdades has dicho. Te lo agradecemos infinitamente. Ha sido realmente un placer enorme tenerte aquí entre nosotros por tu sencillez. A ver si estás de acuerdo. Jung decía, en lo sencillo y lo bello está la verdad. Y tú eres una manifestación de la sencillez, de la belleza y de la verdad de todo lo que nos has dicho. Muchísimas, muchísimas gracias. Quedará siempre en nuestro corazón y estoy seguro que tus palabras harán un gran bien a una gran población, que esto es lo que tú muy bien definías, que es nuestra pequeña aportación, procurar que en nuestro entorno, pues ayudarlo en lo que podamos a despertar esta auténtica realidad nuestra, esta supraconciencia que nos condiciona esta manera maravillosa de afrontar la vida y de actuar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Manel. Siempre es un placer estar contigo. Gracias por hacer este programa, gracias por darnos la oportunidad. Y a la gente que nos está viendo, que no se crean nada, pero que lo practiquen, a ver qué experiencia tienen. Estupendo, son las palabras de Ortega y Gasset, estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. Gracias.